Tenemos un tema interesante el día de hoy, nefasto, dañino y antipatriota, ley de impuesto al patriotismo. Sí. Ese es el título que coloqué, por supuesto, para sintetizar lo que es este proyecto de ley que se presentó justamente unos días atrás y que declara de emergencia educativa a nuestro país en todo el territorio nacional y al mismo tiempo, y ahí viene la gran sorpresa, crea lo que se denomina una tasa, un impuesto a la fortuna, que es lo que a nivel mundial se viene hablando en algunos países, que se denomina también como la tasa COVID. Ocurre que el Fondo Monetario Internacional, nefasta organización que debe derogarse del orden internacional y cuyo único propósito es lograr que los países sigan endeudándose a fin de que este órgano les vaya dando una suerte de membresía para seguir endeudando a los estados, y que, como sabemos, se creó a instancia del economista John Maynard Keynes, lamentablemente un economista estatista de carácter lamentablemente de tinte fiscalista. Establece que resulta necesario que los países empiecen a recaudar más y que, por lo tanto, a raíz de la debacle de las recaudaciones y debido a que ellos consideran, me refiero al Fondo Monetario Internacional y a ciertos economistas como Piketty, el francés, ahí también estaría Stiglitz y otras personas, incluso referentes políticos, que le menciona este documento que tenemos aquí en Paraguay. Por ejemplo, le menciona en este documento a los senadores y políticos norteamericanos como Elizabeth Warren, es una de ellas, y la otra es, el otro político es Bernie Sanders, precisamente el ala más izquierdista del Partido Demócrata. Y de paso, el Fondo Monetario Internacional coadyuvó para que en el último encuentro, el Foro Económico Mundial, se establezca la necesidad de que los países apliquen impuestos a la fortuna. Pues bien, hay varios países que ya están logrando ese propósito. Lamentablemente, uno de los países es precisamente Argentina, lo cual no nos debería extrañar, porque de Argentina nosotros no tenemos que imitar nada más todavía en cuestiones de política económica. ¿Qué es lo que insiste, en qué insiste este documento, este proyecto de ley, que fue presentado por la bancada del Frente Guazú con el acompañamiento del senador del Partido Radical Auténtico, el senador Víctor Ríos, y establece que todas aquellas personas cuyo patrimonio sea superior a 8 o 10 millones de dólares tendrán que pagar un impuesto que va del 5 al 10%. Y para ello incluso hacen una suerte de enlace con las propiedades rurales que las personas podrían tener, comunicándole a la SED a través de la Secretaría de Tributación, como para que las personas que vayan teniendo ese nivel de patrimonio puedan aportar a esta tasa o este impuesto. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? En primer lugar, que todo impuesto, más todavía en un sector como la educación, donde ya se utiliza buena parte y de mala manera nuestros recursos, porque nuestros niños ni siquiera tienen techos, ni pizarrones, ni sillas a veces para estudiar, y no es por falta de dinero, es por la mala gestión que se ha venido haciendo durante todos estos largos años, primero. Número dos, ¿de dónde sale esta cuestión de querer imponerle a unas personas más impuestos cuando que sabemos, esto es muy importante, que todo impuesto, y más todavía colocándole a las personas más ricas, como ellos ahí mencionan, que tienen un buen pasar, como dice también el documento del proyecto de ley, no acompañan, digamos, las vicisitudes que pasan las familias? Ahí ustedes ya van a poder notar ese lenguaje, esa narrativa colectivista e incluso de carácter socialista, por el cual hay que sacarle nomás a la gente que tiene más. Cuando que, si nosotros analizamos bien en términos estrictamente económicos,
sabemos que el patrimonio no solamente se refiere a los activos que tiene una persona, sino también a las obligaciones que también cuentan estas personas. Por lo tanto, un impuesto al patrimonio, como lo quiere establecer este proyecto de ley, que resulta sumamente peligroso porque si nosotros aplicamos este proyecto de ley, este impuesto ya no va a salir más. Este impuesto se va a quedar y no solamente va a ser el 5 o el 10%, sino de luego va a ser el 12% y luego va a ser del 15%. Y algo todavía mucho más importante, el sesgo eminentemente ideológico que tiene este proyecto, cuya intención es gravarle a las personas que tienen supuestamente más fortuna, lo que va a acarrear es más corrupción, porque lo que nosotros sabemos hoy en día es que cuanto más recauda el Estado, aún en nombre de las mejores buenas intenciones, lo que termina es yéndose ese dinero al bolsillo o a una suerte de caja común cuando los políticos y los burócratas de alguna manera se reparten ese dinero. Un impuesto a la fortuna es lo peor, es una desgracia que le va a suceder al Paraguay. Y por sobre todas las cosas, además de ser una desgracia, va a aumentar la influencia del poder político, del Estado, para controlar todavía más a aquellas personas cuyos patrimonios podrán ser altos, pero cuyas obligaciones están en directa responsabilidad con crear más empresas, tienen fuentes de trabajo que cuidar y por sobre todas las cosas de innovar y crear más oportunidades para otras personas. Este proyecto presentado por el Frente de Iguazú con el acompañamiento del senador Ríos del PLRA demuestra la poca claridad y sobre todo sentido de responsabilidad que tienen nuestros políticos, en particular hacia la gente que realmente hoy necesita un apoyo. Y no es sacándole al que tiene para distribuirlo a los que no tienen lo que vamos a lograr un mejor país, sino que acompañándole a todas las personas que hoy invierten, que hoy crean puestos de trabajo, que nosotros vamos a lograr precisamente que las clases más desposeídas, más vulnerables, puedan acceder, ¿por qué no?, y pronto, a mejores oportunidades laborales. Doctor, justamente sobre esto que estás comentando me pareció interesante, porque ¿de qué sirve pedir impuestos, pedir plata, pedir al que tiene más, como dice este proyecto, pero finalmente no se ordena el gasto público? Exactamente. No estipula el orden del gasto público, dónde van a parar finalmente las ayudas sociales. Pero imagínate también algo que se dijo durante todo este tiempo pandémico, que lo que se buscó es endeudar y se logró endeudar al país, pero nunca hubo una suerte de reordenamiento en el sector, precisamente como bien estás diciendo, del sector público. Es decir, un reordenamiento administrativo que permita la agilidad de las transacciones, que permita menos burocracia. Y algo muy importante, y quiero nomás que quede claro también en este comentario, cuando le coloco la palabra antipatriota. ¿Por qué digo que es antipatriota? Porque estos políticos, esta bancada y con el senador Víctor Ríos, lo que están haciendo es perjudicarle no a estas personas cuyos patrimonios ciertamente podrán ser altos, sino que al hacerlo en realidad le están perjudicando al Paraguay, porque el mensaje que estamos dando a la comunidad internacional es que aquí en el Paraguay apenas uno llega a tener un cierto patrimonio y de luego ya te viene el mazazo del Estado para que ellos se lleven parte de tu esfuerzo y de tu trabajo, cuando que en realidad nosotros lo que deberíamos dar es mayor libertad económica para que vengan más inversiones en el país y que en todo caso el Estado que los políticos y los burócratas administran realmente sea mucho más eficiente, sea mucho más ágil y, como está diciendo, realmente sea mucho más transparente. Claro, totalmente. Y aparte, así como está reiterando usted, doctor, estos quizás empresarios que tienen esa posibilidad de tener un patrimonio importante, generan fuente de empleo, generan trabajo, directa o indirectamente, hacen trabajar a varios sectores, la economía hace mover y finalmente el afectado termina siendo el ciudadano con este tipo de ley, porque el empresario va a decir, no, acá me están queriendo sacar todo lo que tengo, me voy. Así mismo, por eso que es antipatriota.
porque las personas que ya están en el Paraguay apostando por nuestro país y las que bien podrían venir, si existe seguridad jurídica, desde luego, no van a utilizar el país como un puesto de seguridad en la que ellos puedan decir realmente, yo apuesto a este país, estoy dispuesto finalmente a crear nuevos empleos, ayudar, ¿por qué no?, siendo benefactor, por ejemplo, de una escuela o de un hospital. ¿Por qué no hacen esto, por ejemplo, los políticos y los burócratas? ¿Por qué no le dicen, por ejemplo, a estas personas o empresas que podrían tener un mayor patrimonio, que a cambio de reducirle un impuesto determinado, se encarguen, por ejemplo, de una escuela, de las tantas que existen en nuestro país, sobre todo en el interior, a algún hospital, pero a cambio de un incentivo? Claro. Es decir, restándoles, haciéndoles esa exención impositiva para que así toda la sociedad se vea realmente beneficiada. Y no solamente un sector, como creen estos proyectistas de este maléfico y dañino y antipatriota proyecto de ley.